Había una vez una mujer que como muchas, cargaba con su propio peso en la vida. Vivía en una pequeña y vibrante ciudad llamada Magdala, a orillas del inmenso y misterioso Mar de Galilea. Por eso, todos la conocían como María de Magdala, o simplemente María Magdalena. ¿Quién era ella? Las historias antiguas susurran sobre un pasado lleno de sombras, que Jesús, el hombre que cambiaría su mundo, expulsó de ella 7 demonios. No pienses en monstruos de cuernos y colas, no. En aquellos tiempos se creía que estas posesiones podían ser enfermedades profundas, sufrimientos del alma o del cuerpo que robaban la paz. Para María, su vida era un torbellino, una lucha constante contra fuerzas invisibles que la atormentaban. Estaba rota, pero entonces apareció Él. No vino con reproches ni juicios, sino con una mirada que la vio, que la entendió. Con una voz que no gritaba, sino que resonaba con autoridad y compasión, Jesús le habló. Y en ese instante, algo se rompió dentro de María. No fue un dolor, fue una liberación. Las cadenas que la ataban se hicieron pedazos, y por primera vez en mucho tiempo, respiró libre. ¿Cómo se le agradece a alguien que te devuelve la vida? ¿Cómo miras a quien te ha traído de vuelta de tu propio infierno personal? Ella lo miró con una mezcla de asombro y una gratitud tan profunda que le llenaba los ojos de lágrimas. Desde ese día, supo qué debía hacer. Su vida se convirtió en un acto de devoción. Se unió a aquel grupo variopinto que seguía a Jesús: pescadores, recaudadores de impuestos, gente sencilla. Y sí, también otras mujeres. María Magdalena no era solo una figura más. Se convirtió en una de las seguidoras más leales y dedicadas. Los registros cuentan que ella, junto con otras, los apoyaba con sus propios medios, lo que sugiere que no era pobre, que tenía un estatus y lo puso todo al servicio de esta nueva causa. Escuchaba atentamente cada palabra de Jesús, cada parábola, cada enseñanza. No era una mera oyente pasiva, era una discípula activa, absorbiendo cada lección con una fe que crecía a cada paso. Demostró una valentía y una comprensión que, francísima y muchas veces, superó la de los mismos hombres que caminaban a su lado. Y entonces llegó el momento más oscuro. La atmósfera se volvió pesada, cargada de miedo. Las autoridades buscaban a Jesús. Los discípulos empezaron a dudar, a esconderse. Muchos de los que lo habían aclamado lo abandonaron. Pero María Magdalena, ella no se movió. Permanece la imagen de ella, una de las pocas, manteniéndose firme al pie de la cruz. Lo vio todo. Vio a su maestro clavado. Sufrió con cada gota de su dolor. Presenció su último aliento. Otros huyeron. La seguridad de ellos mismos era primordial. Pero el amor y la lealtad de María eran tan inmensos que no le permitieron flaquear. Allí, bajo la sombra de la muerte, ella fue testigo. Pero la historia de María Magdalena no termina con esa escena de desesperación. De hecho, es justo ahí donde su papel se vuelve aún más extraordinario, casi mágico. Era la mañana del tercer día. El sol apenas comenzaba a asomarse, pintando el cielo con tonos de esperanza. María, con el corazón todavía pesado, se dirigió al sepulcro. Iba con otras mujeres, llevando las especias perfumadas para ungir el cuerpo de su Señor. Un último acto de amor, de despedida, pero al llegar, la piedra, esa mole inmensa que sellaba la tumba, estaba movida. El sepulcro estaba vacío. El pánico le invadió. ¿Se lo habían llevado? ¿Quién? ¿Por qué? Corrió a buscar a Pedro y a Juan, la noticia brotando de sus labios. Se han llevado al Señor del sepulcro, y no sabemos dónde lo han puesto. Después de que ellos confirmaran el hecho y se fueran, María se quedó allí, sola, llorando junto a la tumba. El dolor era insoportable, y mientras las lágrimas empañaban su vista, se inclinó una vez más para mirar dentro. Vio a 2 ángeles, brillantes, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús. Uno de los ángeles le preguntó: «Mujer, ¿por qué lloras?». Ella, todavía aturdida por la pena, respondió:
porque se han llevado a mi señor y no sé dónde lo han puesto. Y en ese mismo instante, cuando se dio la vuelta, apareció un hombre. No lo reconoció, no al principio. Pensó que era el jardinero del lugar. El hombre le preguntó, con una voz que era familiar, pero a la vez diferente: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?» María, con la voz entrecortada, le rogó: «Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo iré a buscarlo». Y fue entonces. Ese hombre, el jardinero, pronunció una sola palabra. Una palabra. Y en ese instante, el mundo de María Magdalena dio un giro de 180 grados. María fue su voz. La voz que había desterrado sus demonios, la voz que le había enseñado, la voz que había amado. Era él. Los ojos de María se abrieron. El aliento se le cortó en la garganta. No había duda. Era Jesús. Estaba vivo. Ella cayó de rodillas, intentando aferrarse a él, la alegría inundándola, ahogando todo el dolor pasado. «Raboni», exclamó, que significa «maestro». Pero Jesús la detuvo suavemente. «No me retengas», le dijo, «porque aún no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios». Imaginen ese momento. La sorpresa, el asombro, el éxtasis. La mujer que había sido atormentada, la que había permanecido al pie de la cruz, era ahora la primera persona en ver al Cristo resucitado. Y no solo eso, fue la primera en ser enviada con la noticia. Corrió más rápido de lo que lo había hecho en su vida, con una misión que nadie más había recibido. Fue la primera mensajera de la resurrección, la apóstol de los apóstoles. La historia de María Magdalena es un eco poderoso que resuena a través del tiempo. Nos recuerda que la fe, la lealtad y el amor incondicional no tienen barreras. No hay pasados tan oscuros que no puedan ser perdonados. No hay géneros que limiten la grandeza de un espíritu. Ella pasó de ser alguien que necesitaba una ayuda profunda y desesperada a ser una de las figuras más centrales y honorables en los inicios del cristianismo. Su vida es un testimonio vivo del perdón, de la increíble capacidad de transformación y del coraje puro para seguir aquello en lo que uno cree. No importa cuán incierto o peligroso parezca el camino, su legado perdura como la encarnación misma de la gracia y el poder de una vida verdaderamente cambiada.